Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí con ustedes y quiero agradecerle a todos mis anfitriones y a los nombres que están aquí detrás por habernos traído a Colombia. No es exactamente mi primera vez aquí, es la segunda realmente. Pero quiero comenzar pidiendo disculpas por no hablar español. Siento como si ya debiera hacerlo. Yo me crié en California, o sea que no tengo disculpa, pero no lo hablo. Así que hablaré en inglés. Voy a hablar acerca del entorno económico global con referencia especial a los países en desarrollo y mercados emergentes y los productores de commodities. Voy a comenzar con algunas tablas del Fondo Monetario Internacional, pero solamente voy a hacer unas pocas porque no quiero entrar en el territorio del profesor Terranos, que está en el Fondo Monetario Internacional y tiene tablas similares, y como él participó en prepararlas, él puede hablar mejor de ellas, pero sí quiero hablar de unas pocas. Primero, como sabemos, los países en desarrollo, los mercados emergentes generalmente se recuperaron de la recesión global del 2008-2009 mucho más rápido que los países avanzados, diría que más rápido incluso que lo normal. Esta tabla de el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, que salió hace unas pocas semanas, muestra las economías emergentes mostrando menos sufrimiento respecto a la recesión y recuperándose más rápido con tasas de crecimiento más fuertes hasta el 2011 inclusive. Esta realmente se la va a mostrar él, así que la vamos a sacar. El World Economic Outlook más reciente del FMI muestra un descenso de pronóstico ligero. En amarillo es lo que se pronosticó el año pasado, y la revisión para las economías avanzadas, como verán, es un poco más baja para este año. Aquí tenemos cifras específicas. Europa está en recesión y eso está jalando para abajo el crecimiento de todas las economías avanzadas. Pueden ver que hay una recesión ligera. El pronóstico está en el 2012 bajo frente al 2011, que baja el promedio para todas las economías avanzadas y para el mundo. Los Estados Unidos están un poco mejor que Europa, pero no tan bien como quisiéramos. 2.1%, y yo sería un poco más optimista que eso. Creo que podemos lograr 2,5%, pero es suficiente para bajar el desempleo muy lentamente, dolorosamente lentamente. Los mercados emergentes, por supuesto, siguen creciendo, están más lentos, ciertamente. Colombia quizás la excepción, como muestra el cuadro verde. La expectativa del FMI es que las economías de mercados emergentes también están creciendo más lentamente este año que en los últimos 2 años, especialmente a Latinoamérica y en el Caribe. Tal vez Colombia es la excepción, tal vez Brasil es una excepción también, pero la mayoría de los demás no. Esa es la línea base. Ahora voy a arrancar a partir de eso como mi punto de partida y voy a estructurar mi charla alrededor de 4 riesgos grandes que amenazan la expectativa global. Uno puede establecer más de 4, pero estos son los 4 que parecen más probables. Pero no estoy diciendo que ninguno vaya a suceder necesariamente. Estoy diciendo que hay una probabilidad del 20% en términos generales de que cualquiera de estas se dé de una manera suficientemente severa para amenazar la coyuntura central que está descarrilando o amenazando descarrilar la expansión. Cuando hablo de
riesgo grande, pues es una probabilidad del 20% con grandes consecuencias si llega a darse. He encontrado que esta es una manera bastante buena de mirar esto, porque es posible compilar estas listas. Cuando algo sucede, uno no tiene que pensar como si fuera un cisne negro totalmente inimaginable. Y sí se dan eventualmente un 20% por año, multiplicando las probabilidades. La probabilidad de que pasemos 3 años detrás de otros sin que pase nada, pues es bastante pequeño. Lo primero, por supuesto, es la crisis del euro, pero de una manera más viral. En los últimos 6 meses las cosas han estado mejores. Yo creo que Mario Draghi logró ganar tiempo, el nuevo jefe del Banco Central Europeo, con las operaciones de financiación a largo plazo a los bancos. Ciertamente los presidentes y los primeros ministros de Grecia y de Italia han hecho algunas cosas útiles, pero eso va a volver y voy a hablar más en detalle de eso luego. Y no hay mucha duda que sigue esto con nosotros. El escenario malo es que aumentan los spreads, no solamente en los países periféricos, sino en el norte de Europa, y posiblemente llevando incluso a una ruptura de la zona euro. Segundo, que pienso que es una amenaza grave, es que se vuelva a pasar a estas diferencias irreconciliables en presupuestos en los Estados Unidos. No hay duda que va a volver, pero la pregunta es si va a ser suficientemente severo para ponernos en posición de que estemos en una situación de que se vaya a bajar la calificación de los Estados Unidos. Ahí está el dólar cayendo en llamas. Tercero está que se vuelva un retorno del risk-off. Hemos tenido una alternancia entre riesgo y no riesgo. El risk-off no sería malo para los Estados Unidos. Por alguna razón, el dinero a los Estados Unidos cuando la gente está con mucha percepción de riesgo, pero de pronto puede llegar a pegar a los mercados emergentes, y ese es un escenario donde uno tiene que empezar a mirar qué tan vulnerables son los mercados emergentes si se vuelve a una aversión elevada al riesgo. Y la cuarta, que aquí tenemos como símbolo de riesgo, la cuarta que voy a mencionar es el tema de volatilidad de bienes básicos, de commodities. La incertidumbre no solamente cosas buenas o malas, puede ir en ambas direcciones, pero un choque duro para la economía mundial sería un aumento muy elevado en precios de petróleo, que puede ser bueno para Colombia, pero malo para la economía mundial. Voy a hablar de cada uno individualmente. Número 1, la crisis de la deuda soberana en la periferia europea va a volver, y en España realmente, hablando de España, pues no ha salido, pero el punto álgido en este momento es España, por supuesto. Esa es la versión que no tiene quitados los errores de ortografía. Pero bueno, Grecia pasó por la refinanciación en marzo, pero va a volver a ser factor. Incluso con la reestructuración de la deuda, sigo pensando que Grecia no está en un camino sostenible de deuda. La relación de deuda a PIB sigue subiendo y no se va a moderar a algo más manejable. Grecia no va a lograr crecer para salir de la crisis, ni siquiera con más austeridad. Es posible, uno podría llegar a decir que cuando pudiera reestructurar el resto de su deuda a Grecia o entrar en suspensión de pagos completamente. Han estado manejando déficits primarios grandes, pero lo están reduciendo. Mientras que tengan un déficit de presupuesto primario, no pueden empezar a hacer una suspensión de pagos. O sea, si uno sigue pagando intereses, uno sigue teniendo problemas, porque uno tiene que seguir tomando prestado para financiar las operaciones, pero en el próximo año Grecia va a bajar el déficit primario a cero, y a partir de ahí van a tener mayor incentivo para entrar en suspensión de pagos. Claro, no van a pagar intereses y van a quedar excluidos de los marcos crediticios, pero por lo menos en el corto plazo eso hace las cosas más fáciles para ellos. De pronto, para ese momento, no solamente va a poder aguantar una suspensión de pagos Grecia, sino que los bancos que tienen deuda griega van a estar en una posición de resistirlo mejor, habiendo reducido su exposición gradualmente en el tiempo.
Y Grecia va a entrar en suspensión de pagos, entonces empieza a tener sentido que salga del euro. De lo contrario, no. Pero lo que puede gatillar esto puede que no sea Grecia, puede ser Portugal o Italia. Lo que yo llamo el gran riesgo número uno es que se vuelva al contagio a otros, incluyendo en esta ocasión a Francia y tal vez incluso otros países del norte de Europa. La pregunta entonces es si el contagio pudiera salir más allá de la eurozona. Una dirección en la que podría ir es hacia el Reino Unido, los Estados Unidos y Japón, que son otros países avanzados que tienen niveles elevados de deuda. Otra dirección podría ser la dirección a la que iba cuando había contagio, que es hacia los mercados emergentes. Esos van a ser mi gran riesgo número 2 y gran riesgo número 3. A lo largo de las economías avanzadas, la relación de deuda a PIB ha estado creciendo. Actualmente está casi al nivel más elevado de un siglo. La única vez que estuvo más alto fue brevemente durante la Segunda Guerra Mundial por razones obvias. Los países avanzados bajaron la relación de deuda a PIB hacia los años 40 muy rápidamente, pero ha estado subiendo durante 30 años y especialmente con la gran recesión. Los Estados Unidos claramente están en esta categoría. Este es mi gran riesgo número 2. No hay incertidumbre de si el problema de deuda ha desaparecido, sigue absolutamente vivo y con nosotros. También que no hay incertidumbre de que vamos a seguir haciendo un mal trabajo políticamente manejándolo. Pero la pregunta es exactamente qué tan mal va a ser aquello. Yo creo que los Estados Unidos ha mal administrado sus finanzas. Hemos manejado nuestras finanzas tan mal como Europa. Y nosotros no tenemos la disculpa que tiene la eurozona. Ellos tienen 17 cuerpos legislativos y es difícil coordinar. Nosotros tenemos solo uno, pero tenemos dos partidos políticos que están empatados de una manera muy grave, que yo creo que es distinta a cómo se entraban los partidos políticos. Esto va más allá de la ideología, en mi opinión. La deuda, para hablar de eso un poco más, es por supuesto un problema de largo plazo que no se dio solamente ayer, como piensan algunos, que apareció de repente hace 3 años. Para nada. Nosotros hemos sabido durante muchos años que iba a haber un gran déficit en el gasto social, seguridad social y en los servicios médicos. Cuando la generación del boom, la mía, empieza a retirarse, los primeros ya se han empezado a retirar y eso va a ser a lo largo de los próximos 15 años. Eso va a bajar todos los dineros que se han ahorrado y eso lo hemos sabido hace tiempos. Esto no es una sorpresa. Pero adicionalmente, desde el año 81, la mayor parte del tiempo, por lo menos 2 de las últimas 3 décadas nos han mostrado con déficits presupuestarios grandes y hemos debido tener superávits para poder atender los temas pensionales. Especialmente en los años 80 hubo un aumento dramático en gasto, especialmente en el gasto militar y grandes bajas de impuestos. En los años 90 hicimos cosas para reversar eso, para aumentar los ingresos tributarios y bajar el gasto. Y eso funciona realmente, pero no funcionó mucho tiempo, porque en enero del 2001 nosotros nos devolvimos al régimen de los años 80. Triplicamos el gasto, tanto militar y no militar, y enormes bajas de impuestos enormes. Entonces estamos nuevamente en el camino de los 80. Aquí tenemos un gráfico de deuda a PIB de los Estados Unidos durante 3 décadas. Bajamos esto gradualmente, 13 puntos porcentuales por año, un poco más. Y en 1981 arrancamos en el sentido contrario, con una tasa creciente de deuda a PIB. Y verán el periodo en los años 80 cuando se estableció esa tendencia. Pueden ver cuando lo regresamos a los años 90, pero ahora hemos vuelto a las mismas. La línea punteada es si seguimos con las políticas actuales, pues básicamente vamos a volver a esa misma tendencia de los años 80, que en cualquier otro país hubiéramos llamado deuda explosiva, insostenible, si no fuera un país europeo o latinoamericano. Así lo llamaríamos. Y estaríamos muy preocupados. Para mí, algo acerca de la política.
Yo fui una persona que trabajó en la administración de Reagan y en la de Clinton, así que he visto las cosas en ambos lados. A mi juicio, el problema actual es político, pero no es ideología, no es que un partido cree en mercados libres y el otro cree en gobierno enorme, o un país cree en disciplina monetaria y fiscal y el otro partido no. Más bien, lo que yo pienso es que el problema político final es que uno de los dos partidos políticos ha sido capturado por una minoría de personas que están en un extremo que pienso yo no es ideológico, es un extremo de percepciones. Estas son personas que se dicen conservadores fiscales, dicen que el equilibrio fiscal es urgente y quieren pasar una enmienda de presupuesto balanceado, quieren eliminar el déficit de inmediato. Piensan ellos que se puede hacer totalmente reduciendo el gasto nacional. No quieren reducir el gasto militar, quieren de hecho subirlo, no quieren aumentar los impuestos, los quieren reducir, y ellos dicen que se puede hacer al mismo tiempo que se elimina el déficit, pero es una cosa matemáticamente falsa. Si eliminamos cada centavo de gasto militar no discrecional, todo el patrullaje, todos los salarios de los congresistas, todas esas cosas, todo eso elimina la mitad del déficit del presupuesto. Uno tiene que eliminar todo el gasto militar o de salud o de seguridad social, y esta gente aparentemente no sabe esto, pero se salen con la suya. Y mientras crean eso y creen que uno no puede llegar a hacer acuerdos a partir de una posición matemáticamente imposible, pues llegamos a una situación de posiciones irreconciliables, el límite de la deuda el verano pasado. Eso impide cualquier tipo de acuerdo, como el acuerdo en 1990. En 1990 el primer Bush hizo un acuerdo con los demócratas en el Congreso para poder subir los impuestos y reducir el gasto, y eso es lo que nos permitió volver a superávits en los años 90. Hay una película que es el Rebelde sin Causa con James Dean, que está aquí en el carro, en la parte de la foto superior. Es el juego de la gallina, que yo creo que es una buena metáfora, que es el juego que están jugando el verano pasado los demócratas y los republicanos, y creo que vamos a estar en las mismas en diciembre de este año. El juego es que hay dos carros enfrentados y hacen una carrera al borde de un acantilado, y el que salta primero es el gallina, y James Dean hace lo lógico, se espera el último momento y salta, pero se permite un pequeño margen de error, el otro no calcula bien y se va por el acantilado, y esos son los republicanos. Pero para hablar más en detalle de la analogía, hay un poco de gente en el partido republicano, en el automóvil republicano, que están peleando por el timón. Y el presidente del Congreso sabe que no se puede hacer eso, pero hay otras personas que están en el carro que piensan que sí, que está muy bien pasar por el acantilado, que piensan que puede volar, quién sabe lo que piensan, pero dicen que no sería tan malo entrar en suspensión de pagos o etcétera. Es un problema bastante grave. Esto es lo que llevó a que Standard & Poor's bajara la calificación de los Estados Unidos. Cuando nos bajaron de AAA a AA, fue por esta disfuncionalidad del sistema político americano. A fin de cuentas, hubo una solución de última hora que pospuso la fecha límite hasta el final del año 2012, pero eso significa que nos vamos a enfrentar a lo mismo a finales de este año, que ya no está muy lejos. Si no se hace nada, todas estas cosas drásticas van a suceder. Nos vamos a ir por el abismo en llamas. Número 3. Volver al entorno risk-off o de aversión a riesgo. Los mercados financieros han oscilado entre buscar retornos cuando uno cree que no hay riesgo, cuando uno está buscando un retorno esté donde esté sin importar el riesgo, versus los periodos en donde se huye hacia la seguridad, donde la gente está obsesionada en contra del riesgo y todo el mundo entra a bonos del tesoro. Las percepciones de riesgo estaban demasiado bajos en el periodo 2003-2007, y eso lo dije en su momento. Se dispararon, por supuesto, en el 2008-2009, bajaron 2010-2011. La pregunta es, ¿están otra vez con tendencia al alza? Yo creo que esto es una cosa bien interesante. Aquí tenemos los spreads
del índice de bonos de mercados emergentes. Pueden ver la crisis de Asia en el 97-98 cuando se disparó. Pueden ver también lo bajo que estuvo entre el 2003 y 2005, pero este gráfico sugiere que hay una correlación bastante elevada con el VIX, que es la volatilidad del mercado bursátil americano en cuanto a opciones, y sugiere que lo que más impulsa los spreads soberanos no es la relación de deuda a PIB, no son las condiciones locales, ni siquiera son las tasas de interés en los Estados Unidos, es más bien la percepción de riesgo, lo mismo que impulsa los acuerdos cuando la gente salta todo a lo mismo. Teníamos Risk On 2005, después Risk Off, después de la caída de Lehman Brothers, que se disparó todo aquello, más la volatilidad y los spreads de los mercados emergentes, y luego con la recuperación volvíamos a baja versión del riesgo. La pregunta es que estamos otra vez en un escenario de percepción de riesgo elevada. Si ese es el caso, ¿quién va a ser golpeado? ¿Qué tan vulnerables son los mercados emergentes? Históricamente, los choques financieros internacionales, como un aumento en aversión al riesgo o aumento de tasas de interés, han golpeado los mercados emergentes más duro que a cualquiera. Cuando los Estados Unidos elevó las tasas de interés en enero de 1994, México fue golpeado mucho más fuerte que los bonos corporativos americanos, y eso ha sido el patrón histórico general en el pasado. 1982, la crisis de deuda internacional; 1997, la crisis del sureste asiático es otro ejemplo. Hay un ciclo que preocupa, un ciclo de 15 años en los mercados emergentes. El ciclo es 7 años de sequía de influjos de capital y 7 años de inundación de capital, y en el año 15 hay una crisis. Esto lo llamo yo el ciclo de José, de la historia de la Biblia, en donde José, que está aquí a la izquierda, ante el faraón, interpreta el sueño del faraón. Recuerdan ustedes que iba a haber 7 años de abundancia, en donde el Nilo iba a estar lleno de agua y iba a haber cosechas abundantes, seguidas de 7 años de sequía y de hambruna. Y el faraón hizo lo sabio, le dijo a su oficial tecnocrático, que era José, para que ahorrara grano durante los 7 años de abundancia, para que pudieran aguantar la sequía, que ciertamente fue 7 años de sequía y de hambre. Entonces el grano ahorrado salvó a los egipcios y pudieron incluso exportar a sus vecinos. Yo creo que es una lección valiosa para todo el mundo, para los funcionarios estatales en los países ricos y pobres, y para el sector privado, para todo el mundo. Pero aquí es la relevancia un poco miedosa. Los primeros 7 años, los años de abundancia, fueron 1975 a 1981. Eso lo llamamos el reciclaje de los petrodólares. Los países de OPEP tenían más petrodólares de los que podían gastar y los reciclaban a través de Londres a países en América Latina y en otras partes que no tenían petróleo y que tomaban dinero prestado para pagar su petróleo. Eso llegó a un final poco agradable en 1982, cuando México fue el catalizador para la crisis. Los 7 años de sequía, que se conoce como la década perdida. Yo diría que en 1989 fue cuando cambió, cuando salieron los bonos Brady, y después tuvimos años de 1980, 90, 96, cuando la frase mercados emergentes se volvió muy popular. Eso terminó en 1997 con un frenazo en seco en Tailandia, seguido por 7 años de sequía, que se fue a Rusia y al hemisferio occidental. El tercer ciclo de influjos, que a veces se identifica con los flujos de portafolios de corto plazo, a veces identificado con los BRICS, porque India y China participan por primera vez. Ahora es más inversión directa. Esos 7 años, como los cuento yo, son 2004 a 2011. Eso nos lleva a preguntarnos si estamos listos para el tercer final del ciclo, una crisis de sequía en mercados emergentes en el año 2012. Ahora esto lo hago a manera de pregunta.
Ya hemos pasado el 30% del año y hasta ahora vamos más o menos bien. 40% del año, o sea, hasta ahora todo bien. Pero sí es algo que debe preocupar, algo que nos debe poner a pensar en quién es vulnerable, qué países parecen vulnerables si hubiera otra vez un periodo de aversión al riesgo. Para mí, lo que más se preocupa actualmente como países de cualquier tamaño es Turquía. Turquía ha tenido unos años de crecimiento muy fuerte, que es maravilloso, pero yo me pregunto si es sostenible. Especialmente tienen unos déficits comerciales muy elevados, 10% del PIB. Me pregunto si eso es sostenible. En particular, por supuesto, no es un boom de commodities, es un boom de manufacturas, que es maravilloso, pero son importadores de petróleo. Si sube el precio del petróleo van a estar en problemas y eso podría darse. China es el que debe preocupar más porque tendría las mayores consecuencias. Ha tenido algo así como una burbuja de finca raíz. La economía está recalentándose por los precios de finca raíz. Yo llamaría eso una burbuja. Muchos bancos y gobiernos locales en China llevan préstamos malos, préstamos que no se hacían sobre bases económicas sino políticas. Eso podría llevar a un crack en China, a un aterrizaje fuerte. Si eso sucediera, tendría consecuencias bastante severas para América Latina. Todos ustedes mandaron muchas materias primas a China y eso ciertamente tendría impactos en esta parte del mundo. Soy bastante optimista respecto a los mercados emergentes, sin importar lo que acabo de decir, y hay una razón por la que puse este problema como en tercer lugar, puse el euro primero y Estados Unidos de segundo. A lo largo de los últimos 10-12 años yo creo que ha habido una asombrosa e histórica reversión de roles entre los mercados emergentes y las economías avanzadas. Los mercados emergentes no son tan vulnerables como eran antes y les voy a dar una serie de razones de por qué pienso que es así. Primero, la relación de deuda a PIB de los países ricos es más del 80%, que es más del doble de los mercados emergentes y está creciendo rápidamente al tiempo que baja en los mercados emergentes, combinado con la frase de intolerancia a la deuda de Rogoff. Los mercados castigan para cierto nivel de deuda. Eso parece ser menos cierto. Si uno junta las dos cosas, entonces llega uno a concluir que algunas economías emergentes tienen más capacidad de crédito que algunas economías avanzadas. Siempre sucedía que toda economía avanzada tenía una calificación de crédito más alta y tenían spreads soberanos más bajos que cualquier país en vías de desarrollo. Pero eso ha cambiado. Si uno mira las calificaciones de crédito o mira uno tasas de interés. Aquí está la estadística del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional. El equilibrio fiscal se ha vuelto más fuerte desde el 2001 en los mercados emergentes. Si se mide por déficit fiscal a la izquierda subiendo, o reducción de deuda o balance mejorando, o la relación de deuda a PIB que ha estado cayendo, que es esta flecha verde a la derecha, la relación de deuda a PIB que ha estado bajando bastante fuertemente en los países emergentes. Al mismo tiempo, las economías avanzadas han visto un aumento en sus déficits de presupuesto como porcentaje del PIB y un aumento en deuda a PIB, llegando a niveles alarmantes en algunos casos. Ahora aquí está el dato de Standard & Poor's. La mayoría de los datos son de febrero, pero ya he actualizado a abril en algunos casos clave. A la derecha tengo algunos países en desarrollo que no están en desarrollo, donde el ingreso per cápita es tan alto como los Estados Unidos. Hoy día, Hong Kong y Singapur tienen mejores calificaciones de crédito que los Estados Unidos y Francia. Malasia, Chile, Corea, Botswana tienen calificaciones más altas que Irlanda, Italia y España. Brasil tiene una calificación más alta que Islandia. Colombia tiene, India, Indonesia tienen calificaciones más altas que Portugal. Y todo el mundo tiene una tasa una calificación de crédito más alta que Grecia. Eso es un cambio histórico. Aquí está en los spreads soberanos. Antes era que
para los países en desarrollo eran más altos que las corporativas BB, y eso cambió ya. Las corporativas americanas a nivel BB tienen que pagar más para tomar prestado que las soberanas en los países en desarrollo. Más margen, un cambio de roles histórico. Y otro aspecto de esto, una de las razones por las que sucede esto, es que los mercados tienen más confianza en los mercados en desarrollo hoy en día, tiene que ver con los ciclos de la política fiscal, no solamente con el nivel de presupuesto, sino el patrón cíclico, que creo yo es la clave a lo que estamos haciendo mal en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, y lo que muchos mercados emergentes están haciendo bien. Por supuesto, en los textos, un gobierno benévolo debe utilizar la política fiscal discrecional, al igual que la monetaria, para amortiguar las fluctuaciones cíclicas, moderando los excesos de suministro y contrayéndose en momentos de demanda en exceso. Pero en la práctica no funcionó así para los países en desarrollo en general y para los países latinoamericanos en particular. Históricamente, en los años 60, 70, 80 y 90, la política fiscal era procíclica y exageraba los movimientos pelundares. Los gobiernos aumentaban el gasto durante el boom y después tenían que reducir en las bajas. Y hay toda clase de investigación académica documentando esto en general y especialmente para las economías latinoamericanas. Tengo ahí 5 artículos para América Latina y 8 para el resto del mundo, especialmente para los productores de commodities. Este gráfico muestra la correlación entre el gasto estatal y el PIB relativo a su tendencia a largo plazo. Esto es previo al año 2000. Las barras positivas muestran correlación procíclica positiva. Aquí totalmente a la derecha, eso es Azerbaiyán, un país petrolero que históricamente, cuando sus ingresos suben, aumenta su gasto casi que proporcionalmente. La correlación es casi que 1. En el extremo izquierdo es Suiza, que ha sido contracíclico. Cuando la economía está en alza, ellos recortan. Cuando la economía está en recesión, aumentan. Otros países están en la mitad, pero fíjense un patrón bastante llamativo. Los países amarillos son los países en desarrollo, los mercados emergentes, casi todos, no todos, pero casi todos. Colombia está bastante bien aquí. Casi todos tuvieron políticas fiscales procíclicas durante estas décadas y casi todos los países avanzados, que son los en negro, tenían políticas contracíclicas. Eso es bastante llamativo. Pues esto fue un artículo de Kaminsky, Reinhardt y Weig, y ahora con Carlos Weig lo hemos actualizado para la última década. Nosotros tenemos un desarrollo importante en el sentido de que muchos de los países en desarrollo aprovecharon los años del boom para tener presupuestos con superávits, por supuesto, por lo menos en las de presupuesto primario, y construyeron reservas. Para el año 2007, América Latina había reducido su deuda a la tercera parte del PIB, mientras que era el 63% en Estados Unidos y en alza. De manera que cuando pegó la recesión, muchos países en desarrollo pudieron responder porque tenían el campo de maniobra para poder responder en política fiscal. Algunos países de mercado emergente han aprendido a seguir las políticas contracíclicas. Fíjense cuántos países, más o menos la tercera parte de los países en desarrollo, han seguido por esta medida, que no es perfecta, han seguido políticas contracíclicas en la última década, al punto de que una pequeña mayoría son países en desarrollo. Un ejemplo es Chile, que es el gráfico anterior estaba del lado derecho, pero ahora ha pasado a política contracíclica. Aprovecharon los años del boom, especialmente en el cobre, para ahorrar mucho y luego aliviaron durante la recesión. Para resumir esta reversa de los roles fiscales, muchos mercados emergentes a lo largo de este siglo han logrado menores niveles de deuda, mejores calificaciones de crédito, márgenes de deuda soberana más bajas y políticas fiscales menos procíclicas.
Yo creo que hay otras cosas que hacen que los países emergentes, menos vulnerables. Tienen tasas de cambio más flexibles, también tienen reservas más elevadas de divisas, especialmente relativas a la deuda de corto plazo, que uno debe tener tantas reservas como deuda de corto plazo. Son menos propensos a déficits de cuenta corriente. Los influjos de capital se han concentrado menos en deuda bancaria. Y la composición, los influjos de capital se han concentrado menos en deuda bancaria local, que es peligroso en términos de los estudios fiscales, y se han vuelto más deuda de moneda local. Entonces reduce ese desfase de moneda en el pecado original. De pronto el pecado original no era tan fundamental, tal vez podíamos escapar nuestras herencias. Y los influjos de capital han asumido la forma de inversión extranjera directa. Yo sé que eso aplica a Colombia, pero también aplica para India, China y otros sitios, una cosa que es más estable. Pero una parte del mundo que no aprendió las lecciones de los años 90 fue el este de Europa. Ellos siguieron no tener suficientes reservas, tomando prestado en monedas extranjeras, euros, francos suizos, etcétera. Y esa es una de las razones por las que sufrieron más en la crisis financiera global. Número 4 son el tema de volatilidad de precios de commodities, que puede subir o puede bajar. Este es el cuarto de los grandes riesgos que tengo aquí. Los precios de petróleo, minerales y commodities agrícolas se han vuelto crecientemente volátiles en los años recientes, especialmente con picos muy fuertes en el año 2008 y 2011, con una caída muy fuerte entre los dos en el 2009, cuando pegó la recesión global. Es fácil pronosticar que la volatilidad de precios de commodities va a seguir siendo alta, y yo no voy a hacer un pronóstico hacia arriba o hacia abajo, pero ambas son bastante posibles. Y una duplicación es un poco lo que estoy pensando yo. Hay una probabilidad del 20%. Si eso sea bueno o malo, depende de dos cosas. Uno, la fuente, si viene de crecimiento continuado de China, eso es básicamente bueno para la economía mundial. Si viene de una guerra en el Golfo Pérsico, eso es básicamente malo para la economía mundial. Pero más allá, dependiendo de la causa, depende si uno es comprador o vendedor. Si el precio del petróleo sube, eso probablemente es bueno para Colombia, sin importar por qué subió el precio del petróleo. Aquí tenemos un gráfico de los precios de commodities a lo largo de los últimos 50 años, desde el año 60. Hay un periodo de volatilidad muy elevada. Los precios nominales están subiendo más alto que nunca, y los precios reales subiendo muchísimo, como hicieron en los años 70. Aquí pueden ver ustedes para materias agrícolas, bebidas, metales, petróleo. Pueden ver el pico en el año 2008 y el pico más reciente en el 2011. Aquí tengo una diapositiva sobre las razones. Se puede decir mucho, pero va a ser solamente una diapositiva. Cuando uno mira cualquier sector, hay muchas razones que aplican a un sector, pero miremos, por ejemplo, el trigo. Cuando subieron los precios del trigo en el 2008, o más recientemente, podían ser las sequías australianas, los incendios en Rusia, las inundaciones en Canadá, los subsidios de etanol en Estados Unidos y los controles a la exportación en Argentina. Pero lo que hemos visto mayoritariamente, esto ha estado sincronizado. Casi todos los commodities subieron en los 70, casi todos bajaron en los 80, casi todos subieron en los años 2002 a 2008, casi todos bajaron en el 2008, 2009 y casi todos subieron en el 2009 y 2011. Entonces las características idiosincráticas pues nos dejan por fuera. Eso nos deja solamente con macroeconomía. Eso significa el ciclo de negocios global, especialmente China y otros países del este asiático que estaban creciendo fuertemente durante los periodos de crecimiento y que por supuesto tienen crecimiento basado en la manufactura, que come mucha materia prima. Yo agregaría un factor macroeconómico secundario, que es la política monetaria reflejada en las tasas de interés reales. Teníamos tasas muy bajas en los Estados Unidos y en otros países del norte en los años 70 y subieron fuertemente en los años 80, luego bajaron y han estado muy bajos los últimos 10 años. Yo creo que eso ayuda a explicar este ciclo también.
Aquí tenemos el crecimiento en el aumento de importaciones chinas de petróleo, hierro y cobre, con una tendencia fuerte hacia arriba, por supuesto, la última media década. Los precios del petróleo han seguido subiendo los últimos 6 meses y podrían ir mucho más arriba. Yo creo que esto sí es idiosincrático. Esto no es una continuación del boom de commodities general. Por ejemplo, los precios del gas natural han bajado fuertemente, por lo menos en Estados Unidos. Eso, por supuesto, no es un mercado mundial integrado, pero sí muestra que hay algo diferente en curso con el petróleo más recientemente. No es difícil decir qué es el problema de riesgo geopolítico, especialmente las tensiones con Irán, las sanciones y el peligro de conflicto militar. Hay una posibilidad de conflicto militar, las últimas semanas se ha reducido un poco, pero eso podría, yo no diría que pudiera llegar a cerrar el estrecho de Hormuz, pero no podría llevar un periodo prolongado en el que las tasas de seguros y de fletes de los barcos saliendo del Golfo Pérsico sería mucho más alto y habría una reducción del suministro de petróleo a partir de ese lado. Para la mayor parte del mundo esto sería una cosa mala, para Europa, Turquía, para China, para el resto del este asiático. Colombia, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, es vulnerable a los movimientos en precios de commodities. ¿Cómo voy en tiempo? ¿Ya me gasté todo mi tiempo? No hay nadie que esté llevando cuenta del tiempo. Yo puedo seguir hablando para siempre. 5 minutos. Hablemos entonces un poco acerca de ¿qué hacer si uno es un país que exporta commodities? Recientemente estaba haciendo investigación sobre las curvas de la maldición de los recursos naturales. No quiere decir que todo el que tenga recursos naturales vaya a pasarla muy mal, pero en términos promedio parece que los exportadores de commodities les va un poco peor, y la sorpresa es porque no les va mejor. En lugar de debatir si hay una maldición o no, yo creo que lo útil es identificar los problemas que han experimentado muchos países antes y tratar de aprender de eso y evitar errores que han cometido otros países, y los países donde los países han establecido buenas instituciones y buenas políticas emular. Y tengo una lista de políticas que han ensayado los países, políticas que no han sido exitosas, y yo creo que se podría haber predicho eso. Cosas como controles de precio, prohibiendo exportaciones de trigo o arroz, y nacionalizar compañías, todo lo que está haciendo Argentina básicamente. Les voy a dar los que me parecen a mí que funcionan. El primer grupo son microeconómicos, son dispositivos microeconómicos que son maneras de no tratar de eliminar el riesgo de suprimir la variabilidad de los precios de commodities. Eso no se puede suprimir porque se determina en los mercados mundiales. Eso es como decirle al mar que no entre. Uno puede hacer coberturas, diversificar, puede entrar en arreglos que comparten el riesgo más eficientemente. Algunos se aplican al sector privado, otros al público. El primero que tengo, este es bastante obvio, pero me sorprende que no se dé más. Esto aplica sin importar si el petróleo lo está vendiendo una compañía privada o una compañía petrolera estatal. Uno indexa los contratos cuando uno vende el petróleo al el precio de commodity mundial en lugar de tener una tasa fija. Lo que sucede es que si el precio mundial sube, el país obviamente quiere renegociar y romper el contrato. Si el precio baja, entonces la compañía extranjera lo quiere hacer. Y eso puede llevar a mucho peso muerto perdido, un periodo donde no se hacen negocios. Y la incertidumbre, por supuesto, desalienta a las compañías a hacer cosas. El de lo corporativo y en términos de los países exportadores, pues ellos se les preocupa que los van a estafar. En todo caso, la indexación de contratos a los precios mundiales del commodity parece ser algo obvio. Y yo creo que se debería hacer más y deben ser los commodities apropiados. Hemos visto un problema con los contratos de gas natural indexados al precio del petróleo.
que le daba a uno la respuesta equivocada en los últimos 6 meses, aunque yo sé que tiene que ser un precio que esté bastante, un mercado que se trance bastante para que funcione. La segunda, que se hace menos, y aquí mi modelo va a ser México aquí. México tiene toda clase de problemas, pero han hecho algunas cosas interesantes, algunas innovaciones interesantes. Este es uno de mis ejemplos de países donde alguna de estas innovaciones vale la pena de emular. Coberturas de ingresos de commodities es una cosa bastante obvia, y yo creo que muchos ministros de finanzas buenos, bien entrenados en países que exportan petróleo y otros commodities, dicen tenemos que hacer coberturas. Lo que aprendí de teoría financiera, la manera más obvia es vender el petróleo en el mercado futuro para coger y tener un precio. Eso no funciona muy bien por una razón de economía política. Tiene todo el sentido, pero el problema es que si el precio mundial del petróleo baja y uno evita que el país pierda, pues nadie se da cuenta. Simplemente dice, no había crisis, pero no le dan crédito. Pero si el precio del petróleo sube, el resto de los ministros llega y dicen, el ministro de Finanzas dice, qué maravilla, vamos a gastar toda esa plata de petróleo. Y el ministro de Finanzas le dice, no, pero mire, nosotros teníamos una cobertura. Y el otro dice, ¿y usted hizo qué? Y entonces él trata de explicarlo, él o ella trata de explicarlo y parece, o sea, usted se puso ahí a apostar en los mercados de derivados. Y esos ministros del Tesoro generalmente no duran mucho tiempo, pero lo que ensayaron en México, que creo que es bastante listo y lo bueno, es hacer coberturas utilizando los mercados de opciones. En los mercados de opciones uno puede cubrir el downside y quedarse con la ganancia, y eso políticamente es lo que tiene que hacer un ministro del Tesoro. Mi tercer ejemplo es uno que yo no entiendo, y yo no entiendo por qué nadie lo ha hecho. Y sé lo que dicen los países, pero esto es una cosa tan obvia, y es que si usted descubre un nuevo campo petrolero en Colombia y usted está tomando prestado para poder financiar la exploración y están perforando para desarrollar, si es África, hoy en día está tomando prestado el Banco Mundial. Si es Colombia, uno está tomando prestado el mercado privado. Pero en cualquiera de los dos casos lo que se debe hacer es el préstamo, y lo mismo para bonos o para préstamos bancarios. No se debe denominar en dólares, no se debe denominar en pesos, sino en términos de petróleo, para que uno tenga una cobertura perfecta, para que lo que provenga de las exportaciones de petróleo que se van a ganar puedan coger y cumplir con las obligaciones de pago de deuda, y no sería una cobertura perfecta, pero bastante cercana. Cuando le pregunto a los ministros del Tesoro en los países desarrollados, en desarrollo, dicen, nosotros quisiéramos hacer, y dicen, pero bueno, no hay mucho mercado. Uno le pregunta a los inversionistas y los inversionistas dicen lo contrario. Todo el mundo está esperando que el otro dé el primer paso para desarrollar un mercado en bonos petroleros, por ejemplo. Yo creo que eso es un papel que puede tomar el Banco Mundial haciendo el mercado. Esos son 3. Luego tengo para política macroeconómica contracíclica. Lo primero, ya oímos como en el pasado la política macroeconómica en los países que exportaban commodities casi siempre ha sido procíclico, desestabilizar. ¿Cómo se hace contracíclico? Es fácil decir que los funcionarios deberían ser suficientemente inteligentes para darse cuenta cuando hay un boom que puede ser temporal y poder enfrentarse al viento. Yo creo que Colombia está bastante bien, pero yo quiero reglas o instituciones que fuercen o alienten a los funcionarios a hacer lo correcto, así no sean suficientemente inteligentes para entender lo que está sucediendo o que no tengan suficiente espíritu público. Los políticos quieren gastar toda la plata en su reelección o lo que fuera, y aquí hay pues el tema de reglas e instituciones, pero no todas las reglas o instituciones funcionan. Esto simplemente puede explicar mis propuestas en esta diapositiva acerca del régimen de la divisa. Hay que permitir cierta apreciación de la moneda en respuesta a un aumento en precios mundiales de las comodidades, pero que no sea libre y acumular algunas reservas, o si no, entonces el aumento aparece en el suministro de dinero, y entonces puede ser inflacionario. Y cierta apreciación es buena, pero no hay que tener demasiada. Siguiente, si el régimen monetario tiene que enfrentar a la inflación,
Mi propuesta personal es que en lugar de utilizar el índice de precio al consumidor, que es lo que usa todo el mundo, utilicen una medida de precio que coja y pondere el commodity de exportación, no la importación. No debe ser la canasta de bienes que se consumen, sino la canasta de bienes que se producen. Petróleo, por ejemplo, si uno es un exportador, el petróleo debe tener un peso mayor al consumo. De esa manera uno automáticamente tiene cierta apreciación en el caso de que el precio del commodity suba y cierta depreciación si baja. Eso se acomoda automáticamente a los choques comerciales. Las tasas flotantes, en cambio, dan demasiada volatilidad. Esto le da a uno aproximadamente, esto lo llamo PPT, Product Price Targeting. Por último, en política fiscal, emulen a Chile, y hasta cierto punto esto es lo que ha estado haciendo Colombia, según entiendo, este año, para evitar el gasto excesivo en los tiempos de boom, permitir los desvíos de una superávit objetivo, solamente en respuesta a aumentos temporales, en precios de commodities. Suiza lo ha tenido mucho tiempo, otros países lo han copiado, no estoy muy seguro de los detalles de Colombia, pero investigación reciente que he hecho es que tal vez la razón por la que las instituciones de presupuesto estructural de Chile han funcionado tan bien, y no voy a tener tiempo para hablar, así que lo voy a decir rápidamente y después concluir. He encontrado, mirando 33 países, que parte del problema es que los pronósticos oficiales de presupuesto son crónicamente sobreoptimistas. Hay un sesgo hacia crecimiento más fuerte, y más fuerte a 3 años, es más fuerte en un boom que el resto del tiempo. Entonces, básicamente, si los países están en un boom, entonces pronostican que el boom va a durar para siempre, y luego piensan que no tienen que subir los impuestos. De hecho, podemos reducir los impuestos y aumentar el gasto, y por supuesto los booms no duran para siempre. Y esta es la parte que encuentra sorprendente algunos países. Los países que tienen reglas para el presupuesto, como en los países del euro, esos países sufren un sesgo más fuerte al optimismo en los pronósticos. Casi siempre que un país superaba el 3% de déficit, del 3% del PIB, no ajustaban sus políticas, simplemente ajustaban sus pronósticos. Siempre pronosticaban que iban a bajar al 3%, aunque la mayor parte del tiempo no era cierto. El punto es que uno no puede tener un proceso político haciendo el juicio de si un boom es permanente o transitorio, si es cíclico o estructural. Lo que han hecho los chilenos es que desde el año 2000 tienen dos paneles, uno para precios del cobre y otro para PIB. Estos son paneles de expertos profesionales cuyo trabajo es solamente decir cuál es la tendencia a largo plazo del cobre en el caso de un panel, y cuál es la tendencia a largo plazo de PIB en el caso del otro panel, para poder determinar si el boom es temporal o permanente, y si se tiene que ahorrar o si se puede gastar. Yo creo que voy a parar ahí. Tenemos a otras personas así que van a hablar, y queremos dejar tiempo para preguntas, que de pronto me puede dar la oportunidad de hablar sobre algunas de las diapositivas que tenemos más adelante. Gracias.